presentador de televisión. Hoy tenemos un programa. ¿Verdad? Tenemos un buen programa hoy. Eso es lo mismo cuando te dice partidazo y todavía no se jugó el partido. No, hoy tenemos un programa. ¿Cómo sabes? No, es porque supuestamente ya viste tu rutina y tenés muchos temas. Y te gustan tus invitados. Claro. Pero no siempre tus invitados pueden estar encendidos. Depende de cómo le motive. Varias cosas. O sea, la formación inicial está bien. Sí, ahora, está bien. ¿cómo va a jugar el equipo? Yo Los tres invitados que veo también van a jugar de titulares, pero hay que ver cómo se comportan los por ahí están. Bueno, le saludamos al ministro de Desarrollo Social. Arrancamos con él este primer bloque. Ya está con nosotros Tadeo Rojas. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a vos, también a Pipo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y muy contento de compartir con ustedes esta noche. Esperemos que esté duro como estuvo la semana pasada. Antes de entrar a la cuestión que hace puntualmente a tu gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social y a partir de esas declaraciones tuyas en Areguá, en el acto de entrega de viviendas que se hizo la semana pasada, creo que fue el miércoles, fue el miércoles la semana pasada. ¿Te viste en la necesidad de hacer algunas observaciones respecto a esta campaña inmisericordia, despiadada por parte de cierto sector de la prensa hacia la figura del presidente de la República, hacia su familia y desconociendo prácticamente todo lo que se ha logrado y lo que se ha hecho en estos 2 años en general, en particular el Ministerio de Desarrollo Social con énfasis en diferentes áreas que hacen al tema de respuesta a los sectores más vulnerables? Sin embargo, todo eso se deja de lado por un sector de la prensa, por un sector de la oposición, pretendiendo construir una realidad totalmente inexistente. ¿Te viste obligado a hacer una arremetida? De ninguna manera no me vi obligado, Jorge. Al contrario, estaba esperando una oportunidad como esa para expresar lo que realmente sentía. Una rabia interna por una actitud cobarde de sectores que buscan desgastarle al gobierno del presidente Santiago Peña. Yo soy ministro del Poder Ejecutivo, yo soy integrante de su gabinete y tengo un compromiso asumido con él y además de eso soy miembro de la Junta de Gobierno, tesorero del partido, miembro del Comando Nacional y debía desde todo punto de vista salir a poner esa posición de desacreditar una campaña que se viene desatando por intereses creados, una campaña que se viene desatando sin consistencias, como diría jurídicamente el doctor Preda. Y nosotros no podemos quedarnos callados. El pueblo paraguayo en este momento, al salir de ahí de Calle Última y entrando más en el interior, realmente valora lo que el gobierno del presidente Santiago Peña está haciendo. Y lamentablemente se ha hecho una campaña de desacreditación, una violencia a la intimidad de su familia, y quienes manifiestan tener documentos no han acercado a la Fiscalía General haciendo denuncias responsablemente. Es fácil desde un micrófono estar y con fueros mintiendo o fabricando mentiras. Hoy en día es muy fácil por las redes sociales decir verdades o medias verdades que se convierten en mentiras más que nada cuando uno no demuestra. Entonces yo ratifico todo lo que dije ayer y lo hago con la más absoluta libertad de conciencia, porque nosotros tenemos que defender el gobierno que realmente, un gobierno que hoy piensa en las necesidades sociales de la gente, un gobierno que tiene como bandera buscar el bienestar de aquellos desprotegidos, de aquellos que han quedado siempre, digamos, distantes de los grandes negociados con recursos del Estado, ¿verdad? Y el presidente de la República es cuestionado por recibir visitas en Burubisharoga y él hace oficina y vive en Burubisharoga y puede tener la libertad absoluta de recibir a quien quiera y a la hora que quiera.
Entonces, hay cosas que realmente no se entiende, ¿verdad? Hasta desde todo punto de vista pensamos que es absolutamente malintencionado y es una cuestión que realmente por su peso va a ir cayendo porque no representa ninguna certeza de las cuestiones que manifiestan con el solo hecho de querer desgastarle al gobierno nacional y de querer desgastarle al Partido Colorado, que es un partido de gobierno. Estas son las grandes corporaciones que siempre han negociado con el gobierno de turno. Estas son las grandes estructuras que siempre han sacado ventajas del gobierno. Y hoy probablemente no tienen esa posibilidad y están buscando desgastarle al gobierno y desgastarle al partido para tratar de posicionarle a algún desatinado dentro de la oposición que hasta hoy no aparece y les preocupa a muchos. Entonces, nosotros que tenemos la voz de salir a hablar y defender por una cuestión de sentido de pertenencia, claro que tenemos que hacerlo. Y yo les invito a los colegas ministros del Poder Ejecutivo, a los directores de entes, que no tengamos miedo para salir a hablar y a defender a nuestro gobierno, del cual somos parte y con el cual estamos trabajando para que realmente dejemos un legado de que cuando se quiere se puede lograr logros importantes, así como hoy tenemos hambre cero, adultos mayores, cero Gaponá y miles de otras cosas que se vienen haciendo. Y ayer mencionaba lo de la organización esta internacional que le da un prestigio económico y una calificación al Paraguay. ¿Y eso a qué se refiere? ¿A qué se debe? A una buena gestión, a una, instalar al país en el escenario con una economía segura, ¿verdad? Pero si nosotros mismos, acá entre los paraguayos, estamos queriendo poner palos en la rueda, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que el Paraguay esté bien? ¿Queremos que haya circulante? ¿Queremos erradicar la pobreza? ¿O queremos seguir haciendo nuestros propios negocios, posicionándonos cada uno como se nos antoja y no importa que haya gente que muera de hambre? Yo no estoy en eso y asumo la consecuencia de que lo que diga pueda tener sus cuestionamientos, porque yo soy dirigente político y vengo hace 30 años haciendo militancia política ininterrumpible. Y cualquiera que me diga que grité ayer, lo hice con vehemencia porque es mi estilo, aunque les moleste. Ministro, hay una cuestión ahí bien clara, vos lo has dicho, ¿verdad? Grupos de poder que critican gestiones. Y yo me acuerdo cuando fue adjudicado Hambre Cero, saltaba mucha gente, mismo de nuestro entorno, del mismo pensamiento político, decir, ¿cómo le dieron la merienda escolar a la empresa de Celeste Amarilla? Y le dije yo, eso te demuestra que pese a que Celeste Amarilla es una de las mayores detractoras, una de las mayores, las que atacan al gobierno sin ningún sentido, sin lógica, sin fundamentos, todo el tiempo, la licitación fue transparente y ganó porque tenía la mejor oferta y tenía la capacidad instalada. Nos guste o no nos guste. Y el gobierno, si hubiera hecho mal las cosas, hubiera agarrado y metido la mano como hicieron otros gobiernos y fue tachaba y le mandaba al siguiente. ¿Cómo lo hicieron? O sea, es una demostración clara de que si esa empresa, que no figura nombre de ella, pero sabemos que tiene que ver con ella, que son los mismos socios de ella, si hubiera habido una mano negra dentro de esa licitación, ella no hubiera estado. Esa es una demostración, pero clarísima, de la transparencia que tiene el proceso de Hambre Cero, de entrada. Segundo, lo que yo siempre te digo, yo fui uno de los primeros que dije, está loco este tipo. Cuando empezó a tener el proyecto, con millones, ¿qué? A 1 millón de personas le dan nada de comer todos los días. ¿Con qué logística? ¿De dónde? ¿Qué? De la NASA. Y de repente te encontrás con casi 1.200.000 o 100, ya no sé qué vas a tener, nene, ahora, con el agregado que tenés. ¿Y cuáles son las quejas? Ninguna. La otra, ayer vi que se fueron 2 o 3 senadores a recorrer, estaban mostrando en vivo ahí cómo estaban yendo la comida. El único reclamo que tuvieron es, me gustaría que hubiera comedores escolares, que es una discusión que vamos a tener 10 años seguidos, ¿verdad? Si conviene seguir comiendo en comedor, hay una corriente que dice que mejor comer en el aula, otra que mejor tener el comedor, otra que... Bueno, es una discusión hasta de estilo, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ver con el núcleo de la cuestión, que es que esos chicos están comiendo bien todos los días, algunos 3 comidas diarias. Y eso es lo magnífico que tiene este proyecto. Y no tiene por dónde ser atacado.
Eso es lo que yo creo que de repente vos decís vos con vehemencia, pero también, como vos decís, da rabia cuando vos atacás algo con boludeces. Voy a usar la palabra con boludeces. Siempre no quisieron instalar lo del Curecaldo, no quisieron instalar un montón de cosas. Y la misma gente, el beneficiario se encarga de desinstalar eso al no haber reclamo como debería haber. Si esto fuera lo que dicen ellos, pero habría reclamo diario, un desastre, manifestaciones, y no hay nada. Al contrario, las manifestaciones que organizan con tanta pompa y con tanto auspicio y con tanto apoyo de la prensa y de las redes sociales y de los grupos políticos, nos juntarían 400 pelagatos o 25 como la última de la semana pasada. Juntarían miles. Pero la gente dice no, que ella manifestar contra un gobierno que me está cumpliendo prácticamente en todo lo que me prometió. De hecho que sí. Primero tengo que manifestar de que siempre se habla de la señora, esta que mencionar, la senadora, pero a mí no me consta que ella, por supuesto, forma parte de alguna empresa, porque en los papeles uno, eso por supuesto que no ve, ¿verdad? Pero aquellas licitaciones, por supuesto que se hicieron con toda la transparencia y con todas las reglas que corresponde, y fue unos periodos de bases y condiciones que yo diría hasta histórico, porque por primera vez se utilizaron parámetros que nunca antes se aplicaba para otorgar a las empresas que realmente tienen las condiciones de cumplir, ¿verdad? Y en ese sentido no se hizo absolutamente ningún direccionamiento a nadie, ¿verdad? No hubo ninguna protesta, ¿verdad? Y se empezó a implementar el programa desde el 5 de agosto del 2024, y por supuesto como un programa de esa envergadura, y hablamos de comida, siempre digo, sensible, delicado, y que exige un monitoreo, un control permanente, diario, no es una cuestión de agarrar y cocinar y dejar pagar y te olvidas, no, ¿verdad? No, es como otros programas sociales que vos lo único que haces cada fin de mes pagar nomás, y después hacer el control, ¿verdad? ¿Cómo está? Entonces, este es un programa que es exigencia continua y permanente, ¿verdad? Entonces, hemos aplicado multas sin contemplación a quienes han violado el contrato, ¿verdad? Y hemos tenido muchos detractores y hemos tenido muchos cuestionamientos, pero sabíamos que iba a ser así porque es una cuestión absolutamente normal, cuando también sabíamos que le estábamos sacando de un esquema de negocios turbio que se hacía anteriormente en el anterior, valga la redundancia, en el anterior sistema, ¿verdad? Entonces hoy yo debo decirlo con mucha satisfacción que desde el MDS nosotros, haciendo una optimización y racionalización de recursos, hoy estamos ya cubriendo el 100% de la población estudiantil en nuestra área central, capital y Presidente Hayes. Hoy tenemos la cobertura que hace unos meses nada más nos reclamaban por qué la media no, por qué la media no. Hoy la media en Central, Capital y Presidente Hayes está cubierto el 100%, sin ninguna ampliación presupuestaria, sin ninguna modificación de presupuesto. Con el mismo presupuesto aumentamos 25.000 platos más. ¿Cómo lo hicimos? Porque nos íbamos y controlábamos, y donde encontrábamos sobrantes de comida, recortábamos la cantidad, y si había necesidad, ajustábamos de acuerdo a lo justo, pero fuimos haciendo en menos un año, desde agosto del 2024 hasta septiembre del 2025, fuimos haciendo un trabajo continuo que nos dio el margen de presupuesto relacionado a los montos contratados como para planificar la ampliación de la cobertura, que lo hicimos. Y repito, casi 25.000 alumnos de la media hoy está cubierto en la totalidad, ¿verdad? Con el mismo presupuesto a partir de este mes. Y eso va ya sin interrupción hasta el año 2027, hasta el término del contrato firmado. Si tenés en detalle y en números, quería preguntarte eso, había notado acá, ministro, ¿cuánto hoy este gobierno invierte en el área social, en números y los programas más importantes? ¿Por qué? Porque habrás escuchado incluso desde la iglesia, desde el púlpito, en las homilías, dicen, este es un gobierno que ha ignorado o que da la espalda a los sectores más vulnerables. Y en reiteradas ocasiones, no solamente una vez. Sí. Y eso mismo recogen medios de comunicación que tienen una postura muy crítica
y crítica es un piropo hacia el gobierno, cuando que en realidad ya tiene una línea editorial de demolición contra el gobierno, y recogen también actores de la oposición. Y sumando la fuerza en la voz de la Iglesia, de estos medios de la oposición, terminan de alguna u otra manera instalando eso. Entonces, cuando te dicen este es un gobierno que ignora los sectores más vulnerables, ¿qué respondemos nosotros con datos, ministros, con números de inversión y con proyectos que hoy se llevan adelante? Bueno, hay que entender de que detractores siempre vamos a tener. Muchos que no aceptan la realidad de la gestión y los resultados del gobierno del presidente Peña, por supuesto que nos van a estar tiroteando, porque algunos se dedican a hacer esa tarea a los efectos de que pueda buscar instalarse ante la ciudadanía, haciendo oposición o pensando en las próximas elecciones. Es una estrategia que algunos usan y que es normal, pero la inversión social que se hace está a la vista. Yo te puedo decir, los programas sociales que maneja mi institución, por ejemplo, Tecopona, tiene un presupuesto de 74.320.000 dólares anuales, 74 millones de dólares. Esos son 553.891 millones sacando los gastos operativos que se destina a transferencias monetarias a todo el país, en un promedio de 198.000 familias, ¿verdad?, con corresponsabilidad en salud y educación. Eso, así como hoy aclaré en la bicameral, no es ningún subsidio. Este es un programa de transferencia monetaria con corresponsabilidad a las familias que están en la franja de la pobreza, en salud y en educación para con sus hijos, ¿verdad?, de la edad de 0 a 18 años. Tiene que llevarle al control sanitario y tiene que hacerlo el tema de lo que hace relación al esquema de vacunación y el tema de la escolaridad, ¿verdad? Por decirte, el programa de Tenondena, que es Capital Semilla, este tiene un presupuesto de 4.300.000 dólares, ¿verdad? El programa Tecojá, que es regularización de tierra, tiene un presupuesto de 1.572 millones de dólares. El programa Hambre Cero tiene un presupuesto de 129 millones de dólares. Y el programa de adultos mayores tiene hoy, este año, un presupuesto de 360 millones de dólares. Y ahora el año que viene, con la ampliación de 30.000 nuevas inclusiones, va a llegar a 408 millones de dólares. El 63% del presupuesto del MDS está en el programa de adultos mayores. En total, nuestro presupuesto está en el orden de los 628 millones de dólares. Eso es incluido incluso el tema del subsidio a pescadores, que está en el orden de los 827 millones de dólares, y también la parte administrativa en sí, que está en el orden de los 7 millones de dólares. Tenemos 1% de gasto operativo en administración y el 99% en programas sociales. Sea esto Tecopona, Tenondena, pescadores, adultos mayores y Hambre Cero. ¿Cuánto dijiste pescadores? Pescadores tiene 827.989 dólares, es el fondo de subsidio que se transfiere, está en el orden de los 6.525 millones de guaraníes. Eso se transfiere a los pescadores en la época de veda. En los ríos colindantes con Argentina, 45 días de veda, y con el Brasil 90 días de veda. Hoy está en el orden de los 4.500 pescadores que hemos saneado con el MADE y hemos hecho cruzamientos con base de datos de otras instituciones, y aquellos que realmente no perciben ningún beneficio del Estado son incorporados al programa de subsidio a pescadores, y el monto total se distribuye en la cantidad de pescadores. Nosotros hemos hecho una ampliación presupuestaria porque un logro importante que comparto con ustedes es la bancarización del 100% de los programas sociales. Esa bancarización del 100% de programas sociales nos ha dado un ahorro de 1.500 millones de guaraníes al Ministerio. Este servicio bancario con un alto costo de 3%, al mismo tiempo combustible, viático, desgaste de camioneta, vehículos, un montón de cosas nos hizo ahorrar. ¿Qué hicimos con esos 1.500 millones? A la mitad destinamos al programa de pescadores para aumentar la cantidad de beneficiarios con el mismo monto del año pasado,
Porque si nosotros tenemos un monto y dividimos entre los participantes y aumentamos la cantidad de beneficiarios, disminuye el monto que reciben con relación al año pasado. Y a la mitad de esos 1.500 millones, unos 800 o 750 millones, destinamos a Tecoporán Baresté, que hoy en día, como ustedes recordarán, se le dio el 25% de aumento. O sea, realmente el programa en sí, en los programas sociales en sí, representa una inversión muy importante del Estado. Para el año que viene estamos hablando de 608 millones de dólares, ¿verdad? Incluido todos estos programas sociales, de los cuales, reitero, 1% es costo operativo. Nosotros tenemos, no tenemos la cantidad de funcionarios de campo que necesitamos, pero trabajamos igual como si tuviéramos. En esto, perdón, Vivo, para cerrar un monto redondo, 600 Sí. millones de dólares es lo que la institución a tu cargo hoy tiene presupuestado para el sector, Sí. los programas sociales. Sí. En estos 600 millones de dólares, ¿en Hambre Cero dónde entra? Hambre Cero tiene, a ver un poco, te voy a dar eso, traje para eso estos datos porque era importante, sabía que me iban a preguntar. 360 era... Espera, 129 millones de dólares es el presupuesto de Hambre Cero. De esos montos hay algunos gastos que es servicios personales, no personales, bienes de consumo, pero el monto real de transferencia para el pago del servicio de provisión está en el orden de 1 billón de guaraníes. Estos 129 es porque ustedes manejan Asunción Central y Presidente Valle. Exactamente, pero la totalidad del país en sí está en el orden de los 375 millones de dólares. Sí. Esto es MDS más las 15 gobernaciones. ¿Por qué no incluiste, para saber una cuestión de forma nomás, lo de estos 129 millones de dólares en los 600? ¿Por qué no? ¿Por qué no incluiste, digo? No, está incluido. 600 en total Está con... incluido, sí. Ah, ok. De los cuales 360 es el más grande que es adulto mayor. Sí, que Ok. ahora va a subir a 408. Ok, ok. Sí, está incluido. Está incluido. Entonces, Sí. 600 millones de dólares. Sí, 129 millones 503 mil dólares es para Hambre Cero. Ya. Para adultos mayores es 408 mil 337 millones de dólares. O sea, cuando hoy te dicen cero inversión, le damos la... 408 millones, perdón. 408 millones 337 mil está Ahí, destinado. hoy tenés más, o sea, con este presupuesto nuevo tenés 650 más o menos tu presupuesto del año que viene, más lo que está dándole a las gobernaciones. ¿Cuánto es lo que le dan a las gobernaciones? Y las gobernaciones, a ver, 375 menos 129 Los están en 50, el orden bueno. de los sí. Lo siento. O sea, estás hablando casi 1.900 millones de dólares de inversión social, ¿no es poco? No, para nada, absolutamente. Es gigantesco, y yo creo que realmente esto se va a ver indefectiblemente este año, digamos, cuando se tenga que medir la encuesta permanente de hogares con el INE, ahí, ministro. ¿verdad? Que se tiene que hacerlo y el programa Hambre Cero indefectiblemente tiene que tener un impacto positivo y de reducción de la pobreza. En la pobreza extrema, 4%, ¿verdad? 4% se habla. ¿Dónde está focalizado en algún segmento, en alguna zona, en algún lugar? Ese 4% de pobreza extrema, ¿por qué se sigue dando? ¿Por qué? O sea, yo sé que se está atacando y para por lo menos eliminar, creo que sería lo más rápido de eliminar esa pobreza extrema si se ataca. Pero ¿dónde está o está demasiado diseminado? No. Hace apenas unas semanas por ahí, el INE había publicado el mapa de pobreza del Paraguay actualizado y relacionado al último censo, ¿verdad? Y está discriminado por departamento y por distrito. Lamentablemente no tengo acá esos datos, ¿verdad? Pero menciono de que en la página del INE eso ahí al toque uno tiene. Y nosotros nos regimos por esos datos, por ese mapa de pobreza del INE. Por decirte, uno de los distritos más pobres del Paraguay en este momento es en el departamento de Concepción, Paso Barreto. Nosotros en Paso Barreto lo tenemos identificado dentro del sistema de protección social. Ahí priorizamos llevando los programas sociales, todos los programas sociales, en este caso lo que hace relación a Tecoporá, Tenonderá y estas cuestiones que nosotros manejamos.
dentro del sistema de protección social intervienen los demás ministerios que también hacen de su parte. Por ejemplo, Salud tiene previsto construir una unidad de salud familiar, MOPC tiene que hacer mejoramiento de camino, ANDE tiene que hacer mejoramiento de las cuestiones de instalación eléctrica, y así se hace, digamos, el plan de acción territorial de estos territorios, de estos distritos con mayor índice de pobreza, y atacamos para que se pueda disminuir. Eso significa focalizar los programas sociales y las acciones del gobierno para buscar la reducción de la pobreza. Y en ese sistema estamos trabajando desde el gabinete social. A propósito del tema social de vuelta, mencionamos lo de Hambre Cero, mencionaste todos los programas, este presupuesto de la inversión social, 600 millones de dólares, un poco más. Lo que había dicho a propósito en este acto en Areguá, Tuvalle, entre paréntesis, ministro, el presidente de la República con respecto a la entrega de la titulación de tierras. Nosotros le tuvimos acá un par de veces al presidente Linder, Sí. Francisco Ruiz Díaz, y él nos decía, con el tema del discurso de la reforma agraria, ya para discurso con el tema de reforma agraria, y el Estado empezó a adquirir tierras y se convirtió en una gran inmobiliaria. Orecoge este la de pondo distribuir. Y uno recién empieza a tener arraigo cuando vos le das el título de propiedad. Así mismo. Porque ahí ya siente que es suyo y ya Sí. puede incluso obtener líneas de crédito en entidades Claro, le aumenta su financieras, activo. etc. Bueno, eso se dio ahora, ese es otro aspecto que también me parece hay que incluir y tiene que ver con el tema social Claro, claro, ministro. Claro, indudablemente, esa es un trabajo exitoso en este gobierno, la cantidad inmensa de lo que es la entrega de títulos de propiedad. Y nosotros, en nuestro programa Tecojá, que seguimos entregando hasta ahora en los territorios priorizados contratos a los ocupantes, ya estamos también ahora diseñando un plan para entrega de títulos a aquellos que son ocupantes y que ya esté en condiciones de asumir como un activo ese terreno mientras va cubriendo el costo. Pero como vos decís, la dignificación de la familia está en tener un título en su propiedad porque aumenta su activo, pero va directamente relacionada también a la construcción de las viviendas sociales. Le escuchaba ayer justamente al ministro Baruja que ya estaban llegando a los 30.000, a las 30.000 viviendas entregadas. Sí. Ese también es una inversión social del Estado. Imagínate porque es lo que genera eso. ¿Verdad? Uno va en las entregas, en las inauguraciones de esta vivienda, Jorge, y entras y mirás atrás de la vivienda nueva que se construyó y se te cae el alma por el suelo cuando algunos ponen pedazos de lata encima del techo, ¿verdad?, para que puedan protegerse de alguna manera cuando llueve. El antes y el después, cuando uno ve con los propios ojos, realmente te conmueve la manera de cómo estaban viviendo esos compatriotas en una casa tan precaria, ¿verdad? Y tener una casa después de material, con iluminación, con un baño moderno adentro, con piso de baldosa. Imagínate lo que representa eso. Y haber logrado la construcción ya a esta altura en 2 años y meses de gobierno, cerca de 30.000 viviendas, es un logro importantísimo. O sea, acá el que no quiere ver nomás no ve que hay acciones del gobierno, ¿verdad? El que busca defecto, el que normalmente se acostumbra a lucrar con las mentiras. Ahí sobre eso, esto que mencionás, el testimonio en las entregas de las viviendas, eso siempre cuenta Baruja, lo cuenta también el presidente. Y hago una observación de lo que dijo Javier Jiménez cuando él estuvo en el proceso de negociación con los cañicultores, 17 días, cierre de ruta, que generó un problema importante, ¿verdad? Allí en la zona hablamos también con Marcelo Soto, el gobernador, y dijo algo que me pareció demasiado interesante, Javier Jiménez. Ya se miran a la Paraguay. Para los ministros, dijo, y cruzar un poco calle Última y estar en contacto allí con la gente. Y eso va también para nosotros acá, y nuestra clase política en general, los medios y la oposición. Hay un microclima permanentemente. Sí. Ahí vos tenés lo que pasó la semana pasada con el caso Cartes y el levantamiento de las sanciones de OFAC.
El eje discursivo de la oposición y de la prensa es, la línea de este gobierno es blanquear la carta y los escándalos de corrupción. Lo dijo Rafa Filisola. Y uno puede ser tan miserable en afirmar de manera así tan contundente una cuestión como esa, cuando esto que vos estás mencionando de todo lo que se ha hecho en 2 años y meses, con datos, con precisiones, con números, ¿verdad? Y también vale para esto que dijo Javier Jiménez, no solamente para los ministros de este gobierno, sino también para la clase política, la oposición. Y refrendado todo, no por lo que decimos nosotros o lo que puedan decir los ministros o lo que diga el Banco Central, sino por las calificadoras internacionales. Porque Claro. si vos estás mintiendo en los números que decís, si vos estás dando datos falsos, si él viene y nos miente acá, no, le estábamos dando de comer a 1 millón de niños y le está dando de comer a 50.000, o nos está boleando, el MUBI entregó 2.000 casas en vez de 30.000. Eso enseguida se va a saber. Sí. Enseguida vas a tener, era como el Curecaldo, cuando quisieron mostrar la foto del balde, una señora estaba filmando también, todo el mundo tiene celular y le desarmó la historia de ABC y se cayó la historia. ¿Por qué? Porque se sabe, ni, o sea, pretender querer creer en que estos políticos opositores, sobre todo Rafael Filisola, un delincuente prófugo de la justicia, ¿verdad? Que esté queriendo, no lo hace de buena fe bajo ningún punto de vista. Acá hay mala fe y aunque vengan todos los pobres del Paraguay y se pongan en fila y digan ya no somos más pobres, estamos bien, ellos van a seguir insistiendo en el mismo discurso, bueno, no tienen otro discurso. No hay una propuesta, no hay una propuesta alternativa. Es decir, mira, si hambre cero funciona, pero debería funcionar mejor así. Tenemos tipos que parece que tienen 2º grado de, no sé, kindergarten, parece que tienen a decir, hambre cero es un fracaso porque los chicos van al colegio para comer, dijo un senador. Imagínense el nivel que tiene nuestra clase política opositora, que su crítica pasa porque hambre cero hace que los chicos vayan al colegio porque van a comer. Entonces está mal para él. O sea, no hay que darle a comer y que vayan porque sienten el deseo y la bandera del estudio, aunque no tengan nada para comer. O sea, si vamos a pretender darle el beneficio de la duda a gente que ya gastó ese beneficio de la duda tantos años seguidos, que ya estuvo en el gobierno, que ya fue parte de 3 gobiernos, tanto de Lugo como de Federico Franco, como de Marito Abdo, como fue Filisola. Fue parte de esos gobiernos y no hicieron nada, al contrario, golpearon más, destruyeron más. No podemos seguir dándole el beneficio de la duda que lo hacen porque nos cruzan calle última. Ellos saben muy bien lo que pasa afuera de calle última. Ellos saben muy bien todo lo que sucede por ahí. Lo que pasa es que no tienen el discurso, no tienen qué decir. O sea, o se quedan callados, cosa que no van a hacer, porque no pueden quedarse callados, tienen que seguir diciendo, o dicen una estupidez, una mentira, porque si no, ¿qué propuesta tienen alternativa? Y ninguna. El día que me sorprenda a mí un poquito y diga, yo haría hambre cero de esta manera, y diga, puta, mira, tiene razón este tipo, es interesante esta visión que él tiene de hambre cero. No critica el proyecto, pero dice que se podría hacer mejor de esta manera. Fantástico, bienvenido, a lo mejor lo incorpora votan antes, ¿verdad? Pero no hay eso, no existe un beneficio de la duda para gente que ya gastó todos sus beneficios de la duda 7 por 7 vidas seguidas. O sea, no hay buena intención en la crítica, no es una crítica ni siquiera basada ni bien intencionada. Es una búsqueda de erosionar algo que no lo están consiguiendo. Como vos decís, si uno sale y le pregunta a la gente que se ve diariamente, no te puede decir que está peor que antes. No bajo ningún punto, en ningún aspecto de la vida puede estar peor que antes. Salvo que haya sido soquetero el gobierno de Marito, haya tenido planilla en algún lado y te echaron. Bueno, ahí yo lo lamento, hermano, no tenía un trabajo legítimo. Era narcotraficante y con Marito estaba mejor. Y bueno, yo ahora estoy preso. Y bueno, hermano, elegiste mal el rubro, ¿verdad? O vendía asfalto al Estado con al día y me va mal. Marito a la gente le da peor que antes. Y a Vince también le irá peor que antes, digo yo. Hay gente que está peor, sí, pero esa gente, a Rafael Filisola le va peor seguramente. Pero la gente real no. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero decir de que el presidente de Santiago Peña siempre nos pide a todos sus ministros que salgamos de las oficinas y que recorramos el país. Y yo creo que somos varios los que estamos haciendo eso en forma permanente y es diferente lo que uno siente cuando habla con el común de la gente, especialmente con madres de familia que hoy te dicen, por ejemplo, hoy mi hijo con ganas se vuelve a ir a la escuela y le gusta. De por sí se levanta temprano para irse porque sabe que se va a compartir con su compañerito
el almuerzo escolar y todo eso, y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y esos son los que te animan, no los cuestionamientos que de repente surgen y que ya realmente hoy al pueblo no se le puede engañar. Ya cada vez el que solamente se pasa buscando pelo en la sopa nomás, van perdiendo credibilidad y confianza. Y por eso hoy no existe líderes que salen, digamos, a potenciar su figura, digamos, porque no tienen argumentos, no tienen su contundencia, su discurso. Entonces es un tema que cada vez se va notando más. Y yo un poco quiero mencionar lo que decía Jorge, lo que ocurrió días pasados, era una noticia que siempre hemos esperado y que estábamos siempre seguros de que iba a llegar más temprano que tarde. Es lo que hoy es una realidad, el levantamiento de las sanciones injustas, de una persecución política y comercial que se le hizo al presidente del partido, don Horacio Cartes. Una persona que realmente siempre ha trabajado por el país, generando miles de fuentes de trabajo con responsabilidad social, porque todos los empleados que han tenido siempre, cualquiera que sea y en cualquiera de las empresas, siempre han dicho que tenían seguros médicos, que pagados IPS, que tenían ya una atención excelente en las empresas que él manejaba en su momento, ¿verdad? Y llegó a construir ese potencial que tuvo en su momento, y para ellos probablemente en ese momento veían como una amenaza terrible y de una disolución más o menos de todo el sector que nunca estuvo de acuerdo con él, y armaron esta maniobra turbia, ¿verdad? Que tarde o temprano se tenía que dilucidar, y yo celebro eso porque realmente se hizo justicia con eso, y ojalá Dios quiera, así como hoy don Horacio Cartes está potenciando, fortaleciendo y levantando al Partido Colorado y volviéndolo poderoso, hoy realmente vuelve otra vez a tener esa capacidad de reactivar todas sus empresas para volver a brindarle fuente de trabajo a todos los jóvenes del país. El presidente Cartes, siendo presidente del partido, más de 14.000 espacios laborales consiguió en el sector privado con feria de empleo, siendo presidente, no en el Estado. Antes los presidentes de los partidos, del Partido Colorado, cuando el partido estaba, metían funcionarios. Él nunca llegó a pedir para que se le incluya a una persona. A mí jamás me pidió un espacio para un funcionario público en mi institución. Pero sí, en contrapartida, él logró instalar 14.000 personas en empleo en el sector privado en la feria del partido, ¿verdad? Entonces, yo estoy feliz, estoy contento, y le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo y a mi líder, don Horacio Cartes, con la disculpa del caso, mis queridos compañeros que me dan esta oportunidad de hablar acá, distinguido periodista. A propósito nomás de eso, ya que tocaste ese tema, y aprovechando, ministro, tu presencia, porque ese fue el hecho y la noticia más importante, sin ninguna duda, lo que pasó con el expresidente Horacio Cartes. Con el levantamiento de OFAC, en lo que tiene que ver con las sanciones y posteriormente lo de las designaciones. ¿Ustedes qué valoración hacen después de todo esto que sucedió? ¿En qué sentido, te pregunto? La pretensión despiadada de un sector de liquidarlo políticamente, económicamente, y terminaron jodiéndole al Paraguay. Nos decía la semana pasada en otro espacio periodístico el empresario José Ortiz, el Estado dejó de recaudar 40 millones de dólares por año. Entonces, todo lo que ellos han generado para perjudicarle a una persona, terminaron perjudicándole a muchísima gente. A muchísima gente. ¿Y miles de paraguayos que quedaron sin trabajo, sí, que quedaron en la calle, ¿Quién repara eso, ministro? Lamentable, y eso alguien tiene que pagar las consecuencias más temprano que tarde. No puede ser que esto quede así. Y realmente el objetivo no fue solamente perjudicarle a don Horacio, fue perjudicarle al Partido Colorado, ¿verdad? Queriendo destruirle al Partido Colorado, y lógicamente todo eso, en la suma de ambas cosas, el perjuicio fue tremendo para todo el Paraguay.
¿verdad? Tremendo. Yo no sé si cómo nos debemos recuperar de estas pérdidas que han tenido muchísima gente en sus fuentes de trabajo y en las pérdidas de oportunidades de proyección para mejorar su calidad de vida que tenían en ese momento muchas personas, ¿verdad? Decía alguien hace unos días se estaba generando la posibilidad de tener uno de los más grandes frigoríficos de la región. Imagínense si eso se daba. Se acabó, se disolvió, terminó, o para ahí, se destruyó, ¿verdad? Y quedó miles de personas en la calle. Entonces, yo no sé, todavía no tengo, digamos, informaciones, ni participé de ningún análisis profundo de esto. Probablemente esto se haga a otro nivel, a nivel jurídico, no a nivel político. Y seguro algo hay que hacer, porque no se puede dejar colgado así nomás, feliz en la vida, qué sé yo, nosotros estamos todos tranquilos y que ellos también sigan tranquilos. Si hay responsables que tienen que pagar las consecuencias, pues que las tengan que pagar. Para terminar contigo, por lo mío, mi parte por lo menos, ministro, le llamaron la vez pasada a ustedes por el tema de hambre cero para que vayan a disertar afuera, o no sé qué, de qué país que le habían como llamado, para mostrar el modelo que habían implementado justamente el éxito que había tenido. Nosotros estamos asociados a 3 organizaciones internacionales. Una de ellas es la Red de Alimentación Escolar de Sudamérica, de la RAES, ¿verdad? Y con la RAES, que integra, creo que son cerca de 25 países que están en la RAE, y estamos con esa organización permanentemente participando de conferencias, de seminarios, de talleres, donde estamos haciendo transmisión de experiencias y de conocimientos, y también compartimos con ellos lo que ellos han vivido. O sea que realmente nuestro programa Hambre Cero podemos decir de que tiene hoy una presencia internacional, porque siempre nos están invitando para ir a participar de los eventos donde se habla. Hace poco nada más en Brasil hubo también una cumbre una cumbre de la alimentación escolar, donde también siempre el Paraguay participa y van representantes nuestros, algunas veces técnicos, que van a hacer intercambios de experiencia, y eso para nosotros también es muy válido, porque le estamos posicionando al Paraguay realmente en lo que es este programa social emblemático que muchos valoran hoy, realmente no solamente acá en el Paraguay, sino también en otros países. Bueno, interesante lo que aportaste hoy, ministro, ¿verdad? Yo decía, no puede ser que se deje yo entiendo cuando ustedes están concentrados en el día a día. Imagínate el ministerio que está a tu cargo, ¿verdad? Los frentes que tiene, los problemas que tiene, 1 millón de niños, solamente uno de los programas. Después, ¿cuánto tenés, verdad? El resto. Y ustedes tienen que estar necesariamente concentrados en el trabajo. Pero lo que queda claro es, por eso yo te decía fuera del aire, incluso esa posición, no se le puede dejar arco libre a quienes están en una campaña de erosionar, de destruir todo, porque terminan, es como una gota en la piedra. Tanto insisten todos los días que van a terminar quebrando. Entonces ustedes se tienen que ver obligados a dar la cara, a responder, a contar esto que se está haciendo. Así mismo. O de lo contrario, ese sector va a terminar imponiéndose porque no tiene otra cosa que hacer, como dice Pipo, más que pretender construir capital político, mirando próximas elecciones, tiroteando todos los días en el 90% de los medios de comunicación a nivel país en contra del gobierno. Así mismo, como me decía una persona hace unos días, mira, si alguien sale a decir el programa Hambre Cero es un desastre, de eso se agarran los detractores y los adversarios para tratar de construir un mediatismo. Y eso cunde. Y hoy en las redes sociales con facilidad se empaña cualquier cosa. Y es muy necesario lo que vos decís, Jorge, que realmente nosotros estemos permanentemente alerta y haciendo una campaña de comunicacional, informando lo que hacemos en números y con detalles y demostrando los resultados. Y en eso estamos, Jorge. Y aprovechando esto para cerrar el espacio que me brindan, quiero poner a conocimiento de que el programa de adultos mayores es un programa muy, digamos, sensible y que genera mucha expectativa.
nosotros hemos llegado a nuestra meta prometida para este año. Nos comprometimos la inclusión de 30.000 nuevos y lo hemos hecho sin discriminación, aplicando la ley, la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, y logramos incluir a 34.000 nuevos adultos mayores en el programa y realmente cumplimos nuestra meta y hoy tenemos 338.000, casi 339.000 adultos mayores de 304.000 cuando empezamos el programa. Entonces ya llegamos al tope a los 72 años. A partir de ahora vamos a ir manejando la disponibilidad presupuestaria por las bajas que se puedan dar para ir viendo la posibilidad de incluir, pero las nuevas inclusiones presupuestarias que vamos a tener ya va a estar relacionado al año que viene, que ya está incluido para la inclusión, que ya está digamos, incorporado en el presupuesto para la inclusión de 30.000 nuevos adultos mayores más. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, a ustedes muchas gracias, éxito y gracias y un saludo a la audiencia. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el ministro Enrique Riera, ministro del Interior. Hacemos la pausa cortita. ¿Qué tenés, Vivo? Sí, llegó la nueva tarjeta B de Basa para que disfrutar de lo que más te gusta. Más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendés, si la pedí este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B desde la aplicación de Basa, llamando al 021-618-7070. Basa a tu lado en cada logro. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16, 18 por 79.000, televisor Win 50 pulgadas, 18 por 234.000, más bebidas de regalo. Ladera Mi Idea 300L, 18 por 159.000. Además, tus compras participan de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu gran audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad y estoy a tus órdenes. Bueno, varias cosas que hablar, ministro, contigo, y te agradecemos la gentileza de atendernos. Bueno, antes, qué buenos comentarios he escuchado la semana pasada cuando se dio la designación del comisario general César Silguero. Me parece importante destacar la labor de los buenos policías, de quienes su hoja de servicio hablan por ellos, y eso a mí me llamó la atención porque le he escuchado a referentes de distintos sectores, no solamente políticos, sino administradores de justicia, fiscales, y todos coincidieron en el trabajo que hace el comisario principal y que fue designado subcomandante de la Policía Nacional, ministro. Eso es importante destacar. Bueno, muchas gracias, Jorge, y yo también reconozco y aprovecho esta oportunidad para decir dos cosas que me parecen importantes. Ni el comandante ni el ministro tuvieron injerencia en la designación. Me refiero yo al presidente de la República o al ministro. El comandante elige su número 2, es su copiloto, y es tradicional y está en la ley que en esta época siempre se asume el mejor de la promoción 92. El comandante es promoción 91. Y es César Roberto Silguero Lobo, que era el director de investigaciones, que realmente tiene una hoja de servicio impecable y además de eso tiene una formación extraordinaria, un hombre prudente, es agudo, audaz. Está liderando la investigación del asesinato del militar cuando le llegó esta designación. Obviamente ahora va a tener mucho más fuerza porque es el número 2 de la Policía Nacional, con 34.000 hombres a su cargo por debajo del comandante. Es el que lo reemplaza cuando viaja. O sea, tiene el componente de la confianza y la capacidad. Y un dato no menor, que ahora nos permiten ya hacer números, tiene más de un 87% de resultados positivos en las investigaciones que lideró. Eso no es mucho, no es poca cosa, perdón. Entonces yo suscribo, yo creo que fue una tremenda lección y obviamente una vez que el comandante decidió y me comentó y fijamos la fecha esta mañana, no fue esta mañana, fue el jueves pasado creo, sí, temprano, que asumió.
y le despedimos a un gran hombre también porque la razón del cambio es una cuestión legal, una cuestión formal, institucional. Y estamos hablando del el comisario general Ramón Javier Morales Ojeda, que 37 años sirvió a la policía y se retiró por la puerta grande. Realmente estos son los gestos en el cual se hace un acto público, se invita a sus familiares, a sus amigos, a sus camaradas de promoción y se produce ese natural traspaso de responsabilidades y estamos muy contentos, ¿verdad? Ahora nos queda, para entendernos, la segunda línea, que son, yo le digo así en forma muy vulgar o coloquial, los apóstoles, que antes eran 8, es la segunda línea en la policía, pero ahora son 9, porque la nueva ley incorporó el 9º, que es muy importante, que es el comisario general director de asuntos internos. Esta figura en el sistema anterior estaba en un 5º nivel administrativo, entonces era casi imposible que un comisario de inferior rango y antigüedad juzgara a sus superiores, pero ahora está en el mismo rango, entonces obviamente puede juzgar a sus pares y puede juzgar a los 34.000 policías con absoluta libertad. Tiene línea directa conmigo. Hacia terminar el programa o me mandaba un mensaje que me decía, mira, ministro o doctor o Enrique, me acaban de pedir 1 millón de guaraníes en identificaciones, por decir un ejemplo, para llegarme el pasaporte, o me coimearon en la comisaría tal por una cuestión, una denuncia que hice, o al día siguiente o esa tarde cae un equipo liderado por el comisario Franco, Ángel Franco, un abogado espectacular, y automáticamente, como las películas, se entrega la placa, se entrega el arma, si hay indicios fuertes se lo suspenden sus funciones, tiene derecho a defenderse, pero ya nadie puede hacer lo que quiera. Entonces, obviamente, esto nos da un fortalecimiento muy grande para depurar. Habrás visto que hoy el comandante también tomó ayer a la tarde una decisión que me la comentó y que yo le apoyé 100%, para destituir al director general de Administración y Finanzas de la policía por supuestas denuncias de una licitación dirigida y a todo el equipo que estaba abajo. No es poca cosa, son señales muy claras, tanto en el caso de la designación del comisario Lobo como la destitución del comisario Vera, que estamos haciendo un gran esfuerzo por institucionalizar la policía, Jorge. Y el último comentario que me dio pie al que hiciste, porque estamos en pleno cambio. Este programa se da en la semana probablemente más trascendental para la policía del año que viene. Yo hice, y soy 100% responsable, firmé un convenio de confidencialidad y se hicieron el polígrafo como la ley manda, más de 100 comisarios. Y bueno, la ley es clara, el que no pasa el polígrafo va directamente al retiro. De los que pasan, yo meto en un sobre y le entrego al comandante y él libremente elige su equipo y por ende a esa libertad se le asigna una responsabilidad. Él se hace responsable de los que elige y entonces obviamente tenemos la certeza de que el primer año llegó hasta la primera y la segunda línea. Este año ya le toca a la promoción 93-94. O sea, esto como que va bajando el nivel de aprobación y de integridad de todos los que van a integrar y están integrando las cúpulas policiales y las diferentes responsabilidades. Entonces es un proceso, a veces doloroso, y tengo que decirte que tengo amigos molestos, algunos son legisladores, otros son parientes que quieren que su amigo comisario tal ascienda. Claro. Yo les repito hasta el cansancio, ni el presidente ni el ministro se van a meter. La única forma que se respete el liderazgo del comandante es que los 34.000 policías entiendan, y una vez, y ojalá para siempre, que los únicos que deciden es el comandante y el tribunal de calificaciones de los que pasaron el test de integridad. Eso es lo que está funcionando ahora, Jorge, y creo que es muy importante para ir recuperando la credibilidad ciudadana. Enrique, cambiando un poco de tema, estuvo muy bien tu conferencia de prensa, creo que fue el miércoles, hablando un poco con la prensa sobre el tema de las denuncias
y las denuncias mediáticas y los ataques al presidente permanentemente y estos ataques hacia tu persona misma, salen con estupideces, con que van a nombrar a un pobre policía, le meten en un problema al pobre policía diciendo vamos a ponerle a la gente fulano como ministro, la gente fulano con el amarillo, yo no tengo nada que ver, dice pobrecito, me van a echar a mí, es que se de joder porque un pelotudo que es diputado, no sé cómo, dice esa pavada. Entonces, realmente vinieron muy bien, ayer recién hablábamos con Tadeo Rojas de eso, de que los ministros también salgan a defender su gestión y defender la gestión del gobierno. Es importante con esa contundencia que la hacen y con datos, ¿verdad? Con datos concretos, no un relato nomás, no una opinión, sino realmente bajar sobre la mesa la realidad, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, Pipón. La verdad es que lo más raro de todo esto es que esa conferencia de prensa no estaba prevista. Yo terminé después de hablar 2 horas en el Senado explicando con datos, con fechas, con videos, con números, lo que había pasado en la famosa marcha de la generación Z, donde acusaron de una brutal represión que no fue tal, ¿verdad? Porque hasta la propia Celeste Amarilla, que normalmente es crítica, le pidió por favor a otra senadora, sacame esa foto de esos rasguños porque me da vergüenza que vos creas que esas son lesiones. Eso es apenas una magulladura cuando uno detiene a una persona o se cae en una bicicleta. No estamos hablando de cabezas rotas ni otra cosa que hemos conocido en épocas más oscuras, ¿verdad? Y lo segundo es decirte que yo fui a la conferencia de prensa de Buena Fe, el presidente del Congreso me dijo, ¿vas a entrar o no? Y yo le dije, bueno, hay un pequeño detalle, pudieron preguntar los senadores, pero realmente los periodistas no, porque como vos sabés, hay una pecera ahí arriba y ellos ven y pasan lo que escuchan y la realidad es una siempre, pero con sus diferentes matices y dependiendo del medio y del periodista. Claro. Y esto, digamos, es parte del juego de la democracia. Entonces, al generarse la conferencia de prensa, se generó un debate, ¿verdad? Y al generarse el debate, a mí me permitió, en honor a la verdad, decir mucha verdad que tenía atragantada. Y bueno, y creo que es el momento de decirlo, porque si no, ahora no es cuándo. Y si no soy yo, que soy prácticamente un ministro político, el más viejo del gabinete, que tengo 20 años más y que vi todo, entonces, y viví mucho en términos de experiencia política, era la oportunidad para decirles a tus colegas, muchos de ellos, curiosamente, si hubiese tenido una camarita, yo vería que detrás de las cámaras hacían así con la cabeza dándome la razón, pero yo entendía que ellos tenían que cumplir en alguna medida, iban a editar lo que yo decía de acuerdo a la voluntad de la dirección del medio, de su jefe de redacción o lo que fuera, ¿verdad? Pero realmente, Pipo, te puedo decir, esa noche dormí muy tranquilo, disparé ráfaga a derecha y a izquierda y dije lo que sentía en muchos casos. Y también defendí al presidente como corresponde, con argumentos bastante potentes. Y al defender, inclusive, me metí a veces en campos delicados, acusando a otros y también defendiendo a su familia, porque me siento identificado. Yo estoy casado hace 38 años, mi esposa está entrenadísima. El otro día con la manifestación en la esquina, nosotros teníamos obviamente protección y enseguida había algunos canales que se enteran, entre comillas, cuándo y dónde va a ser. Yo ya pasé por esto y sin ningún tipo de soberbia, lo que pasó fue que el barrio salió a defendernos, ¿verdad? Porque frente está una casa que hace empanadas hace 40 años, son las más ricas del país. Y el dueño, que también es mi amigo, me dijo, ¿le puedo gritar algo, doctor? Y le dije, bueno, vos estás en libertad de hacer lo que quieras. Y le decía, vayan a dormir, vagos, nosotros queremos trabajar. Bueno, fue un espectáculo bastante folclórico, digamos, Claro. porque parecía un duelo de hinchadas, ¿verdad? A ver, ministro, le preguntaba recién también a Tadeo Rojas. Habló Baruja, hablaste vos, habló Tadeo, que son los ministros políticos, digamos, del gabinete de Santiago Peña. Usted da cuenta que hay un 90% de la prensa y toda la oposición que hace mucho ruido. Y a eso sumarle a algunos protagonistas de la iglesia, que te dicen este gobierno le da la espalda y le ignora a los sectores más vulnerables. Y Tadeo nos expuso acá números, su presupuesto, más de $600 millones de inversión para el sector social, etcétera, etcétera.
un senador la semana pasada, después de darse el levantamiento de la sanción de OFAC, el caso de Rafa Filisola, quien lo domaste el otro día, entre paréntesis, dice, las dos líneas que tiene este gobierno es blanquear la Cartes y la corrupción. Entonces yo digo, ¿cómo quedarte callado, ministro, ante semejante afirmaciones que no condicen con la realidad? Y mencionaba también lo que hacía mención Javier Jiménez, ministro de Industria, que fueron con otros ministros, con Eddie Jara, con Cesarito Sosa, con Marcelo Soto, también con Carlos Jiménez, a destrabar el problema de los cañicultores, 17 días que tuvieron en zozobra la zona. Y decía Javier Jiménez, qué bueno había sido salir de Calle Última y estar en contacto con la gente, la realidad es distinta. Pero hay un microclima que se crea acá, acompañado de los medios de comunicación y los políticos de la oposición que hacen mucho ruido, y no te puedes quedar callado, ministro, hay que salir a hablar, porque si ustedes no lo hacen, finalmente termina imponiéndose esa narrativa o ese relato mentiroso de la realidad. Y decía Tadeo, nadie me obligó, nadie me pidió, pero sentían la obligación de decirlo. Y vos recién dijiste, yo tenía acá atragantado en la garganta, quería explayarme y bueno, y aproveché esa noche y dormí tranquilo. Esa me parece es la línea, ministro, no solamente para defenderle al presidente por una cuestión coyuntural, sino por una cuestión de patriotismo y mirar la realidad y describirla tal cual es. Bueno, mira, Jorge, no puedo más que coincidir contigo. Hablar con ustedes es una bocanada de aire puro. Aunque esté en la India, me voy a conectar porque realmente a veces nos sentimos frustrados porque es un gobierno que tiene resultados. Si no tuviéramos como otros, estaríamos escondidos bajo tierra, ¿verdad? Pero la verdad que hemos tenido una actitud pasiva en muchos casos, y yo al presidente que me autorizó, que me dijo, me va a decir lo que quiera, hablar lo que quiera, vos sos libre, ya tenés rodaje, experiencia, sé claro, y entonces obviamente además tengo fuero, soy senador con permiso, y por eso yo pedí en aquella oportunidad a los senadores que me invitaran, porque hasta la interpelación es más larga, o sea, íbamos a hablar 15 días después de los hechos. Y ahí a haber otro relato en el lado no oficialista o antigobierno, y además no iba a tener la posibilidad de salir del libreto duro de contestar un cuestionario que encima yo ya conocía, ¿verdad? Entonces, como no tenía nada que ocultar, me fui con una agenda abierta, y obviamente cuando me empezaron a hablar de moral y de conducta, empecé a disparar. Y tengo todavía, te diría, ni el 10% no dije todavía, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hoy nos dan cátedra de moral, y se presenta como Blanca Paloma y hablan de la traición, como dije en aquella oportunidad, ofendido, y los primeros traidores fueron ellos, que abandonaron el barco y que consideraban al presidente Cartes como la salvación del partido, sin cuyo apoyo no hubiesen llegado jamás. Y una vez que llegaron, los persiguieron. Y después nos fuimos, y ustedes son los testigos de lujo, de honor, porque solo por esta ventana pudimos decir que nos fuimos a Estados Unidos a pedir pruebas. Y tuve 15 reuniones de altísimo nivel, y después en tu programa vine y te dije, no encontré videos, no encontré fotos, no encontré documentos, no encontré nada. Y lo dije a quien quería escuchar. Claro, en aquel entonces, cuando se acababa un problema, aparecía otro. Apareció la Comisión Bicameral de Ilícito, presidida por el senador Querey. Después de la discusión si se iba o no se iba el presidente Cartes a prestarse a ese circo. Después apareció el avión iraní. Sí. Después le meten en los vínculos con Hezbollah a un hombre que residió en Israel como un prócer. Bueno, hoy, gracias a Dios, todo eso se cayó, y yo me imagino, y siguen metiendo la pata, porque la otra vez ya fue grotesco, cuando la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en general que la democracia está en crisis, y concepto con el que podemos estar de acuerdo, porque en la región nuestra democracia es una de las más sólidas y previsibles, por eso tenemos la segunda calificadora que nos da un paso adelante, por eso hemos hecho una negociación impecable con Itaipú, por eso quien hoy se raja la vestidura diciendo de que la política penitenciaria es una porquería, nunca vio la mafia de Tacumbú, y fue este gobierno el que se animó a entrar a limpiar Tacumbú, y hoy entra, saca y traslada y vacía el Buen Pastor después de 100 años. Pero todo lo que hacemos son grandes eventos, y no estamos hablando de marketing, estamos hablando de realidades. Y estas mujeres que están en un edificio
con riesgo de Derrumbe. derrumbamiento, hoy están en unas piezas para 4 personas con sábanas blancas. Y los presos por primera vez, los PPL, tienen uniforme. ¿Y quién hizo el uniforme? Y ellos mismos están trabajando. A mí me llenan a veces de videos de Bukele y nosotros estamos haciendo. Entonces yo te diría, Jorge, todos los ministros, siguiendo un poco nuestro ejemplo de lo más viejo, por eso me gusta que hable Tadeo, pues que hable Baruja, que es cierto, estamos entrenados, somos políticos y enfrentamos. Yo fui uno de los que más le insistí para el arreglo de los cañeros, a Alderete, a Marcelo, a Cesarito, los 2 gobernadores, al propio Javier Jiménez, mi amigo Colorado Humarelo, amigo de su papá ya, ¿verdad? Y a Eddie Jara, porque se estaba empezando a pudrir la cosa, porque no querían los cañeros ir a Asunción y no querían los de Asunción ir allá. Y sinceramente le dije, mira Javier, no importa si se habla bajo un puente a las 2 de la mañana en términos reales, hay que ir y lograr el acuerdo, porque nosotros estamos listos para despejar la ruta, pero si se puede evitar, como evitamos 2 años, con diálogo, con paciencia, a riesgo de que algunas molestias genere, este no es lo mismo que el caso de los indígenas, que se destrabaron los 8 cierres cambiando el presidente, porque aquí no hay mujeres y niños, estos son personas de trabajo, es cierto, que tienen camiones, es cierto, pero que están violando la ley. Y entonces la policía, con apoyo de la fiscalía, puede actuar con firmeza, pero no queremos usar ese instrumento legal. Y creo, entonces literalmente me dijo, Henry, yo no tengo problema. Conclusión, a las 8:30, 2 ministros y 2 gobernadores, 3 ministros, porque me olvidé de Carlos Jiménez, que es otro que tiene muy buen discurso, que maneja muy bien el guaraní, que es un crack, que la gente no sabe, pero Carlos hizo su tesis en Roma y después trabajó 10 años en Turquía, habla 4 idiomas y viene del fondo del Paraguay profundo y tiene una convicción y una potencia en su trabajo que es admirable. La marcha campesina, que tradicionalmente se hace hace 30 años, tenía siempre más de 10.000 obreros, 10.000 campesinos, perdón. Este año, porque el equipo de Carlos se adelantó 2 meses, y llevó tractores, escala agrícola, semillas, apoyo técnico. Vinieron 2.500. Y como si eso fuera poco, Walter Gutiérrez, otro chico joven, el más joven del gabinete, creo con Salma, que es un pichón de crack, se le ocurrió ir a hablar con las madres y montó 7 carpas en el seminario. Y 500 chicos tuvieron pintura, plastilina, colchoncito, y juego y pelota, hicieron un campeonato, pasaron el mejor fin de semana de muchos años de su vida para que no caminen con sus padres. Y nosotros controlamos la manifestación sin que se rompa un foco. O sea, y te hablo del tema que yo conozco, que es seguridad, ¿verdad? Falta mucho, claro que falta mucho, pero dentro de 2 meses, porque el presidente ordenó, salen 5.000 policías más. Entonces, con los 5.000 que tenemos hace 1 año, o menos, hace 8 meses, ya se están dando pruebas y muestras concretas de renovación. Simultáneamente lo estamos depurando. Simultáneamente se está haciendo Paraguay un centro de eventos por seguridad. Porque no nos olvidemos la Copa Libertadores, la final de la Copa Sudamericana, los Juegos Panamericanos, el Congreso Mundial de la FIA, el World Rally Championship, que fue impecable. Sí. Entonces yo digo, bueno, algo está pasando en este país que no ven o no quieren ver los dueños de la agenda permanente, y vos te das cuenta que las víctimas son siempre gente que no se somete a sus designios, y no nos vamos a someter, ni el presidente ni su ministro. Vamos a hacer lo que estamos haciendo, y a la larga la ciudadanía va a terminar reconociendo de que este es, lo digo con el corazón en la mano y con mucha franqueza, probablemente el mejor gobierno que hemos tenido en la transición en materia de resultados. Y además es una ventana, una oportunidad para fortalecer la democracia. Y si Dios y la Virgen nos da fuerza, todavía tenemos 3 años y ya estamos consiguiendo estos números. El crecimiento está arriba del 5%. Es la economía que más crece. Tenemos 1 millón de niños que comen todos los días. O sea, yo creo que Tadeo le dio cifra. Sí. Pero yo le dije al periodista, decime a un presidente que haya hecho, aunque sea eso, que encima una ley. O sea, se va el señor Peña, se va el señor Riera, la ley se tiene que cumplir, nunca más.
Entonces, no, pero eso no se siente en el bolsillo. Entrevistarle a la mamá de uno de los niños. Uno nomás quiero que le pregunte, que durante 5 días no tiene que sacar de su bolsillo para mantener a sus hijos y esa platita se va a la despensa y eso dinamiza la economía y esos niños sanos disminuyen el gasto de la salud pública y encima aprenden más porque están más formados, tienen más fuerza. O sea, y la agricultura familiar campesina se va a ir enganchando con un mercado seguro porque el propio Carlos Jiménez, llamalo, te va a decir que mucho de lo que se quejaban en San Pedro cuando se enteraron de que solo el 5% de las comidas escolares produce San Pedro, que produce cualquier cosa de lo rico que puede ser, entonces quiere decir que esto más tarde o más temprano, ojalá temprano, va a empezar a gotear, porque hasta los grandes empresarios que se quedaron con las grandes licitaciones van a entender que producir un tomate en Paraguay, en Asunción y venderlo en San Pedro es mucho más barato hacerle producir tomates en Choré. Y se puede, porque hoy se puede producir hasta en un edificio. Entonces, esto va por buen camino y creo que todo el mundo lo entiende. Y por eso estos medios van perdiendo fuerza, gracias a Dios. Como la historia de los sobres, donde se le da más crédito a una persona que demostró su ingratitud y su infidelidad a quien confió en ellos. Porque nadie de nosotros le deja entrar en su casa a cualquiera. Y con los beneficios que tenía. Y nadie de nosotros le va a entregar el teléfono a una persona que cuida a tus hijos, ¿verdad? Entonces el dolor del presidente y su familia no es por el escándalo, es por el haber confiado en alguien que es lo último que uno espera. Lo último, la ópera, traición de tus amigos políticos, de sectores empresariales que perdieron privilegios, pero no de una persona que en la foto que mostró ese propio diario salen abrazados en la playa de vacaciones como un miembro más de la familia. Pero ¿cómo es que esto no puede ser apreciado por el ciudadano común, verdad? Entonces, esto es más o menos, y en estos tonos un poco, te diría, fruto de la convicción y de la indignación también en que yo me manifesté en esa conferencia Pipo. Y bueno, te pido disculpas hoy a la audiencia por haberme excedido, pero estas son cosas que no nos vamos a callar. Y termino dándote un ejemplo que me dio un amigo. ¿Cómo puede ser que ustedes tengan una galería de cuadros y no tengan alguna galería donde exhibir? Y es así, tenemos un montón de cosas que hicimos, pero no tenemos forma de mostrar. Ni buscamos canales alternativos, las redes, publicidad. Es difícil, muy difícil cuando tenés estos conglomerados enfrente que se niegan a aceptar una realidad. Y también hay que decirlo, no hemos tenido quizás también la fuerza de construir un relato positivo. Y lo digo con franqueza, ustedes que saben mucho más que yo, saben que el marketing es una cosa y el diálogo político, la estrategia de comunicación, el relato propio es el que nos estuvo faltando. Y gracias a Dios nos estamos despertando todos. Y yo creo que a partir de esta actitud, todos los ministros vamos a dejar esta actitud un poco más pasiva, más prudente. Y cuando salga algún guanaco a hablarnos de este problema de Troche, que desaparecieron $6 millones en la entrega inicial y no se puso un bulón, que después se le entregó a una empresa amiga y tampoco no pudo más que aplanar el lugar sin poner absolutamente nada, porque obviamente nadie quería pagar lo que desapareció y que después aparecen unas máquinas y se presionan a algunos agricultores para que tranquen la ruta para forzar a un gobierno a negociar. Y al final el gobierno le dijo, eso ya está denunciado en la justicia. Vamos a hacer un tren nuevo, 0 kilómetros, y vamos a investigar qué pasó acá. Y muchos cañicultores lo entendieron, pero algunos decían, no queremos el auto nuevo, 0 kilómetros y de gran tecnología que nos ofrece y encima más barato. Queremos que arregle el viejo. Y empezaban a tirar la caña dulce en la ruta y teníamos el tren de molienda sin funcionar. Entonces no tiene lógica, no tenía lógica, era insostenible que los productores no agarren su camión y se vayan a entregar su mercadería. Y encima le decían, te vamos a pagar más. Si le vas a vender a cualquier ingenio en la zona, te va a pagar 200, nosotros te vamos a pagar 260. O sea, vas a ganar plata. No, pero nosotros queremos solo el segundo tren de molienda. Había una obsesión con esto, ¿verdad? Y le decían ellos, pero ¿qué te importa quién te compre si te vamos a pagar más y todo lo que tenés?
Bueno, y al final el discurso se impuso, entraron en razón y se despejaron las rutas, gracias a Dios. Al cambiar al presidente del India, el general Venegas, un gran tipo, un gran señor, pero que lamentablemente se desgastó y se destrabaron todas las rutas. Hoy, gracias a Dios, tenemos todas destrabadas, y también después de la gestión extraordinaria de estos dos gobernadores y estos tres ministros que cruzaron calle Última y aterrizaron a enfrentar el problema en el lugar, se destrabó también el tema de los cañeros. Así que vamos a pasar un fin de semana, creo, un poquito más tranquilo, pero en plenos cambios de la policía que van a ser anunciados seguramente la semana que viene, queridos amigos. Enrique, para terminar, ¿cómo está el tema, justamente, que es lo que preocupa, el tema de los radares y compañía, el tema del control de los cielos? O sea, es un tema también que te atañe a vos, el tema de la seguridad interna, del tráfico de droga, que al parecer está migrando hacia la Argentina, está entrando por la Argentina, estamos viendo muchos casos en la Argentina, ahora de lo que teníamos acá antes. Y bueno, tener esos radares ya funcionando, tenemos los aviones, algunos de ellos por lo menos, y ir teniendo la tecnología necesaria para combatir el crimen organizado. Bueno, buena pregunta, Pipo. Vos también habrás escuchado 5 años como senador denunciando las más de 1.500 pistas clandestinas en el Chaco. Al cambio nos vino bien, hay que decirlo, Khalil y yo, cada uno en su andarivel apretando. También hay que decirlo también, las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas, el comando tripartito, que después de 30 años, porque el convenio original del 96 se renovó en Buenos Aires, yo lo firmé con Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad y Defensa de Brasil, Ricardo Lewandowski, y eso incorporó terminología que en aquella época no se conocía, como ciberdelincuencia o crimen organizado mismo. No era un término que estaba en el documento. Entonces el combate empezó, aparecieron los aviones Tucano, están viniendo los radares, pero ya se trajeron 2 reparados de Israel. Empezamos a cuidar los cielos y toco madera, porque más de 2 años hace que no cae un solo cargamento, escucha bien, un solo cargamento de droga en Europa que salió de Paraguay. Pero la cantidad no disminuyó, así que tu diagnóstico es exacto. Pasarán por otro lado, pasarán por la Argentina, pasarán por el Brasil. Gracias a Dios dejaron de pasar por Paraguay, porque nos hicieron mucho daño. Vos y yo sabemos que tengo un antecesor que está procesado por narcotráfico, y también, aparte de eso, de la plata que dejó y que eso corrompió jueces, fiscales, policías, militares, periodistas, entraron todos en el baile. Hoy también dejaron mercadería, ¿verdad? Como un mercado secundario, porque nosotros estamos teniendo una lucha frontal en un programa que se cansan de decir que no funciona, que es Sumar, pero de los cuales vamos a hablar de números también, porque el presidente me pidió que me ponga al frente de la procesión, y con el apoyo de País Ramírez y Teresa Barán, estamos aterrizando una vez por semana en cada uno de los 19 distritos de Central y en cada uno de los 68 barrios de la capital, dividido en 13 zonas. Esto quiere decir que, al igual que Javier Jiménez y ese equipo que se fue a Los Cañeros, al igual que nosotros que nos vamos a hablar con los indígenas en su lugar, yo personalmente me voy y hablo con todos los directores de la escuela, todos los comisarios de cada distrito, todos los médicos disponibles de ese distrito y las comisiones vecinales de seguridad, y se arma un equipo público-privado que decide, por ejemplo, Ipané libre de drogas. Y ahí se hace el trabajo donde nosotros recabamos una información muy valiosa, porque solo los vecinos saben quién vende y quién consume. Entonces, a los que consumen, a tratarlos como corresponde en problemas de salud pública, y a los que venden, a tratarlo con todo el peso de la ley y la justicia, es un problema de seguridad pública. Y eso está funcionando, gracias a Dios, y por eso te digo, no es poca cosa, y debo contarte que yo di entrevistas a CNN, porque no pueden creer el cambio que hubo. En 2 años, ni un solo cargamento salió de Paraguay, ni uno. Así mismo. Dale, ministro, te agradecemos tu gentileza y tu tiempo. Seguimos en contacto, muy amable. Gracias a ustedes, y también mi saludo y mis respetos a la audiencia, y bueno, si corresponde, disculpas por la vehemencia, fruto un poco de la pasión, la indignación y la
fortaleza nuestras convicciones. Muchas Sí, gracias. señor. Buenas Sí, noches. señor. Muchas gracias. Enrique Riera, ministro del Interior. Nosotros tenemos que hacer la pausa. A la vuelta, Carlos Palacios, abogado, asesor jurídico del expresidente Horacio Cartes. Pausa. A nosotros la vehemencia es lo que nos gusta. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso que no le preguntamos un par de cosillas al ministro del Interior. Bueno, hacemos la pausa. ¿Tenés algo para vender? Tengo para venderte la nueva tarjeta B de Baza. ¿Ya tenés? Para disfrutar de todo lo que más te gusta, más Obvio. bares, bienestar. Te va por los bares, ¿no? Más tiendas, más viajes, más beneficios No, la y es más tarjeta. experiencia. Y atendés, si la pedí este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu tarjeta de la aplicación de Baza o llama al 021-618-7070. Baza a tu lado en cada logro. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16, 18 por 79.000, televisor Win 50 pulgadas, 18 por 234.000, más bebida de regalo. Ladera Midea, 300L, 18 por 159.000. Además, tus compras participan de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, tercer bloque en Cara o Cruz que estamos tomando, Pipo. Estamos Dios. tomando, como siempre, Terreforti, un vino italiano, un Merlot. ¿Otro tal Merlot? Siempre se les pondera el Merlot de A mí Terreforti. me encanta. Productos que trae importado en Paraguay por la gente de Italia Food and Wine, así como el queso también, un gran apagano denominación de origen controlado, un queso italiano de primer nivel. Puedes conseguirlo en supermercados y también vía Instagram, Italia Food and Wine, buscarlo en Instagram y puedes pedir este y otros productos más. También las copas y los platos de Casa Mingo, como siempre. Qué raro que quedaron quesos. Y ya falta tenerlo, no va a quedar. Bueno, bueno. Si no, Cote va a pasar su pasado. Bueno, ya está con nosotros el abogado Carlos Palacios, asesor jurídico del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, a ver, qué semana modidita, ¿verdad? La que tuvieron. Modita en el sentido de que, bueno, hablaste ya un montón. Y hoy, ya prácticamente cerca hoy domingo, digo, cerca ya de 8 días de haberse recibido esa noticia. ¿Qué es lo que queda? Y para repasar, ya quedó clarísimo lo del levantamiento de la sanción de OFAC. Lo otro, eso todavía ustedes sé que hicieron las averiguaciones correspondientes, lo de la designación de significativamente corrupto. ¿Ahí falta todavía una comunicación oficial o ya eso se asume que también se levantó? Sí, en realidad, Jorge, con respecto a la designación que tuvo que ver con la cancelación de las visas, a diferencia de lo que ocurrió con el levantamiento de la sanción de los OFAC, no existe una actualización inmediata de la información en las listas que publica el Departamento de Estado. Nosotros hemos estado indagando un poquitito más sobre este tema y estas listas se publican no necesariamente de manera inmediata y se actualizan. Tampoco existe un periodo o un plazo determinado para que esto se publique. Acá lo importante es que la información provino de la propia Embajada de los Estados Unidos a través de su vocera, cuando distribuyó esta información a los medios y aclaró que el levantamiento de las sanciones también implicaba la concesión de una exención a las restricciones que tenía el señor Cartes y sus hijos para ser elegibles para obtener una visa, ¿verdad? Y esto significa que ambas sanciones están levantadas, es decir, la primera que tenía que ver con una restricción para obtener una visa y la segunda y más grave que tenía que ver con las sanciones económicas. O sea, para nosotros esto está aclarado digamos que después de esta averiguación adicional que nosotros hicimos en la embajada, se nos aclaró de que esto es así, con la salvedad de que tanto el señor Cartes como sus hijos, si desean aplicar una visa, tienen que cumplir con el trámite consular que cualquier ciudadano debería hacer cuando solicita una visa. De hecho, ya el comunicado habló inclusive de una visa waiver, que es una visa prácticamente inmediata, o sea, no es una visa con todo el proceso de ir a solicitar, hacer la cuestión consular, sino que creo que por lo que al decir waiver, yo estaba averiguando un poco de eso, es una cuestión que inclusive estaba negociando para Paraguay, para el resto de los paraguayos, que era si era menos de 90 días de viaje, si era por turismo, era una visa casi automática que se daba, no ese trámite
que a veces parece tan complicado, que hay que esperar cuántos meses para la cita, que ir con las fotos, que llevar los papeles, que ir al consulado, la entrevista. Inclusive habló de eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención y que hay que tener en cuenta y escuchar un poco, cuando la propia encargada de la embajada dice, realmente el tema de quitar o sacar visa no es un tema que tengamos que comunicarlo a través de la prensa. Yo me caí de espalda porque dije, parece que la embajadora anterior no leyó el manual. O no estuvo el día en la clase en el Departamento de Estado, porque él se dedicaba a hacer conferencias de prensa. Bueno, las sanciones que se aplican bajo esta sección 7031C, cuando se aplican, normalmente se anuncian a través de comunicados de prensa, pero contrariamente, cuando se dejan sin efecto, normalmente no se le da esa misma publicidad. Sí, pero se ¿verdad? publica en la página del Departamento de Estado. Eso yo Sí, exactamente, ¿verdad? Y cuando estas listas se publican, ¿verdad? Uno puede consultar allí si el nombre de tal persona sigue o no figurando, y esa es la forma de determinar por descarte que esa persona ya no está sancionada bajo esa norma, ¿verdad? Acá lo relevante es que al volver a ser elegibles para solicitar una visa, pueden presentarse, si así lo quisieren, al Consulado de los Estados Unidos a hacer ese trámite. Esa es la situación actual con respecto a esa cuestión específica. Se habló de un trabajo que se llevó mucho tiempo, que fue reconstruir todo a través de una empresa, de un estudio en Inglaterra, que reconstruyó prácticamente toda la vida de Horacio Cartes, que lo que fue contundente al demostrar claramente el origen de su fortuna, su actividad política, su actividad comercial, su actividad personal, y eso fue lo que levantó. Eso también es importante recalcar, porque si no hubiera tenido contundencia ese informe y no hubiera sido bien claro, no hubieran levantado las sanciones. Sí, a nosotros nos aconsejaron los abogados de Estados Unidos sobre la importancia de contratar este servicio, porque esta agencia con sede en Londres goza de mucho prestigio internacional y de mucha credibilidad también para el gobierno de los Estados Unidos por la seriedad de sus trabajos y la profundidad de sus investigaciones. Entonces, nosotros seguimos esa recomendación, se contrataron estos servicios y bueno, esta empresa desarrolló un trabajo investigativo realmente muy interesante, que contiene más de 100 páginas, donde finalmente arriba a las conclusiones, después de haber examinado una por una las causales que se habían invocado tanto en la primera como en la segunda designación, que no habían sustentos, evidencias para afirmar que dichas afirmaciones fueran ciertas, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos que la importancia de haber contratado este servicio, porque el informe nosotros entendemos que fue muy importante para la decisión que terminó tomando el Departamento del Tesoro. ¿Qué se viene a partir de ahora? Ya la parte legal, la parte jurídica, eso ya se acabó, ya queda a criterio del expresidente Cartes, bueno, tomar ya decisiones en lo que respecta al tema de recuperar empresas o de volver activamente en algunas de ellas. No quiero entrar en eso porque es una cuestión muy particular de él, ¿verdad? Pero jurídicamente, ¿ya murió el tema, ya terminó o hay algo más que se está esperando para cerrar definitivamente esto, doctor? No, el caso está cerrado, ¿verdad? A tal punto de que ni siquiera se necesita de una nueva acción o de ninguna resolución adicional por parte de la OFAC para que todos aquellos activos, bienes que quedaron bloqueados en jurisdicción americana sean liberados, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? Nosotros hoy hemos tenido una reunión extensa con los abogados americanos para identificar justamente todos aquellos activos que quedaron bloqueados en territorio norteamericano como consecuencia de la sanción, y ya estamos trabajando en el proceso de liberarlos, porque la consecuencia de esta resolución es que todos los bienes quedan liberados y eso tiene efectos inmediatos sin ninguna acción adicional por parte del gobierno americano. Y eso lo estamos corroborando porque efectivamente ya lo estamos viendo en la práctica. Hay un relato de los promotores acá a nivel local, tanto mediático y político, porque esto, convengamos que también tuvo mucha connotación política, la decisión, y que quienes promovieron, enviaron toda la información de acá. Y hoy, al no querer reconocer, porque esto se interpreta como un fracaso para ese sector, porque ellos querían la cuestión más drástica
de todo esto, sostienen que acá el señor Cartes terminó, antes hacía mal las cosas y ahora las está haciendo bien. ¿Escuchaste eso, verdad? O sea, y algunos incluso le escuché a una legisladora hacer la comparación de una conocida cadena de supermercados que fue descubierta, que vendía productos falsificados, se intervino, corrigió y ahora ya puede operar normalmente. No se puede hacer esa comparación porque las supuestas acusaciones que versaban contra el expresidente Cartes, estamos hablando de cuestiones de financiación del terrorismo, la historia del avión iraní, y otras cuestiones que no es que vos decís, ¿sabes qué? Hoy decidí ya no financiar el terrorismo. Sí, voy a dejar la mi relación con Hezbollah, me peleo con ellos. Y me voy y me recibe Netanyahu con todos los honores. Sí, y, otra vez encima. Otra vez. Claro. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta para tomar esta decisión? Entiendo y dijiste al inicio, y lo que vos le preguntabas, ese trabajo minucioso, pormenorizado, de este equipo de auditores que fue contratado por el equipo de asesoría jurídica de Estados Unidos que contrataron en Londres. ¿Qué es lo que fundamentalmente se determinó acá, doctor? Básicamente, Jorge, la inexistencia de los hechos. Inexistencia de los hechos. Es decir, eso no consta, como yo había explicado anteriormente, en una resolución que explícitamente lo diga, ¿verdad? Pero se deduce digamos que del resultado de esta gestión, ¿verdad? Porque si hubiera habido alguna otra cuestión a rectificar, tenía que haber habido un diálogo y una petición concreta, cosa que no ocurrió, ¿verdad? Acá lo que se dijo básicamente es, las sanciones están motivadas por estos hechos que supuestamente implicarían la realización de actos de corrupción por parte del expresidente. Bueno, lo que se dijo, esto no existió, ustedes mencionaron el caso Hezbollah, que fue el disparate más grande, como ya lo mencionó el ministro Riera, el tema del avión iraní, causa que fue desestimada, la supuesta obstrucción a una investigación contra el crimen organizado, caso referido al tema Messer, que también se desestimó, y no nuestra justicia, sino por el Supremo Tribunal del Brasil, y así, ¿verdad? Una por una, todas las alegaciones que se hicieron fueron defendidas para decir acá, en realidad, esto no ocurrió, ¿verdad? Entonces, digamos que la negación de esos hechos y el aporte de evidencia para decir esto no es así, entendemos que fue lo que motivó la decisión de revertir la sanción. Yo estaba hablando el otro día, estábamos analizando un poco todo este tema y decíamos, yo tengo una fuente, no puedo revelar, ¿verdad?, de que por otro caso similar, ellos habían solicitado al Departamento de Estado informe de cuáles eran las acusaciones de otra persona, ¿verdad? Y esta persona, luego de mucha insistencia y reiteraciones y órdenes judiciales que le dieron la información, le pasaron un listado de links de ABC Color, en el 90% del link de ABC Color, de supuestos. O sea, sería, habría, todo lo que publica ese diario, y lo voy a decir con mi apellido, siempre son, nunca asegura nada, siempre habría comprado, habría traficado, habría vendido, habría hecho, tendría relación, todo es una suposición. Pero lo grave está para el Departamento de Estado es que su hombre de confianza en Paraguay, el embajador, se lo envíe y esté validando eso. Yo creo que ahí estuvo el problema cuando el embajador, en complicidad, y voy a sostenerlo yo, es cómplice en esto, el embajador Osfield, al mandar estos documentos, sabiendo él muy claramente que eran documentos totalmente, primero, falsos, segundo, era información totalmente traída de los pelos, tercero, eran recortes de diario que tenían hipotéticos casos que ni siquiera tenían fundamento, que si uno leía un poco más en profundidad lo que decían, no decían nada. Entonces, ¿en qué cae? Cae en un engaño. Yo lo dije inclusive acá, Riera en su momento cuando volvió a Estados Unidos en el año 2022, creo que fue 2023, fue a Estados Unidos a hablar entrevistas. Todo cayó en un engaño. Entonces, al demostrarle a todos ellos, ya con una investigación seria, con documentación, con papeles, con factura, boleta, etcétera, etcétera, de que todo lo que te mandó tu embajador era mentira, era falso, oiga, no queda forma de sostener. Si no, hace rato, como decían ellos, si yo hubiera recibido información, hubiera podido corroborar esa información, era real, eran documentos reales,
se lo hubiera remitido al Departamento de Justicia y hubiera iniciado un caso. Nunca se inició ninguna causa, porque no tenían con qué. Sí, bueno, pero además yo creo que antes de eso está la cuestión de, digamos que, de estas causas que fueron montadas por la administración anterior acá, por el gobierno anterior de nuestro Sí. país. Porque el estándar que exige la norma de Estados Unidos para la aplicación, la primera sanción, es que el gobierno de los Estados Unidos recibiera información creíble, entre comillas pongo creíble. A nosotros nos explicaron esto los colegas de Estados Unidos, que el estándar que utiliza el gobierno para decir, bueno, esta información que nosotros tenemos, ¿es creíble o no es creíble? ¿Y cuál era esa información? Estas causas que fueron armadas acá en Paraguay y la magnificación de esto en los medios que ustedes ya mencionaron, que le daban una entidad, digamos que un grado de certeza, ¿verdad? Cuando ni siquiera existían condenas, eran causas armadas para imputar al expresidente y tratar de, todos sabemos, Mediática, sacarlo sí. de la arena política. Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad principal está en digamos que en la articulación política y la exposición mediática magnificada que se hizo de esas falsas acusaciones que se le hicieron al expresidente. Yo creo que ese es el origen de todo esto y a esta altura yo creo que ya nadie tiene ninguna duda con relación a ese aspecto. Hoy creo que en otros espacios periodísticos lo habíamos hablado, doctor, el perjuicio que esto ha generado, y lo decía también el embajador de nuestro país en Estados Unidos, Gustavo Leite. Con esto no solamente se limpia el nombre del señor Horacio Cartes, es una reivindicación, también se limpia el nombre del país. Y cuando decimos eso, y le preguntamos también a otros entrevistados acá, al ministro Tadeo Rojas, el perjuicio que se ha generado es demasiado grande. ¿Cómo se devuelve eso? El daño generado personal, empresarial, cantidad de familias o de personas que quedaron sin empleo, negocios que quedaron truncados por el camino, que estaban listos ya para concretarse, que iban a generar nuevas fuentes de trabajo, que iban a generar impuestos nuevos para el fisco. Lo que pasó con Tabesa, 40 millones de dólares por año que el Estado deja de recaudar. Y todo eso por una cuestión de odio político, todo eso por una cuestión de un montaje generado para destruirle a una persona, pero sin embargo se dejó de lado todo el perjuicio y ese efecto colateral que una cuestión como esta puede generar. Sí, bueno, ese daño, Jorge, es un daño irreparable, ¿verdad? Pero digamos que por la fortaleza que tiene el señor Cartes y su grupo económico, eso se va a recuperar, ¿verdad? Yo creo que la lección que queda detrás de todo esto, y yo creo que el precio que van a pagar los que cooperaron o gestaron, digamos, que la promoción de todas estas denuncias que fueron falsas, va a ser un precio político que van a pagar, ¿verdad? Al menos yo espero que sea así, ¿verdad? Porque esto, digamos que al haberse caído, digamos que toda esa serie de denuncias que fueron articuladas, me imagino, ¿verdad?, que a nivel político eso va a ser utilizado cuando llegue la próxima campaña y se tenga que identificar a quiénes fueron los que instrumentaron al gobierno, ¿verdad?, para montar una persecución política contra su adversario. Pero a nivel económico, o sea, las pérdidas son irreversibles, pero eso con el tiempo se recupera, con trabajo, y digamos que las empresas que ya se transfirieron no se van a recuperar, las que se cerraron posiblemente tampoco se van a reabrir, pero hay nuevas oportunidades que empiezan ahora de vuelta para el señor Cartes y su grupo empresarial. Tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida, estamos hablando con el abogado Carlos Palacios. Pausa, ya venimos. Cerrar esto. Lo que hablaste con el expresidente Horacio Cartes, a partir de ahora, dijiste ya se va a tomar su tiempo, replantear el impacto del golpe, una empresa grande, vos crees que esto puede recuperarse. Pero ¿qué pasa con los protagonistas y los actores de este hecho a nivel local?
Se deja que la justicia, en este caso está en el ámbito de la fiscalía, no hay solamente una imputación, hay acusación, se deja en ese ámbito. Lo que está en la justicia está en manos de la justicia, Jorge, ¿verdad? La voluntad del señor Cartes es no revanchismos, borrón y cuenta nueva, su mirada es hacia el futuro, no mirar en el espejo retrovisor, por lo que ya decía, ¿verdad? Esto es un capítulo que se cerró y ahora hay que empezar una nueva etapa. Lo que está en la justicia está en manos de la justicia y el Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo. Cuando hablan justamente de eso, eso está ya en la etapa judicial, creo que el juez ya admitió, inclusive hizo los pedidos de desafuero correspondientes. En su momento la jueza admitió, ya están en el terreno del Poder Judicial y no ya en la Fiscalía. Básicamente engloba a todos los actores que estuvieron atrás de esa cuestión, empezando inclusive desde el primer intento que fue este juececito de Río de Janeiro, que Marcelo creo que Bretas. está preso hoy, ¿verdad? Creo que está preso este juez. Marcelo Bretas. Por extorsionador, justamente Sí. se dedicaba a imputar gente por dinero en el tema del lavallato. Eso se desestimó después en la justicia brasilera, tuvo que hacer el ridículo el embajador acá. Después la segunda acusación tuvo que inventar lo de Hezbollah porque se le cayó en la justicia brasilera el caso de Messer. Hasta Messer creo que está libre ya. Y lo de Hezbollah ya fue una cosa así como decía, el ridículo en la cuestión. El hecho también de que el propio Netanyahu haya vuelto a invitar a Horacio Cartes, creo que fue este año, a un acto protocolar importante, lo haya recibido, se haya sentado con él en una parte a conversar, haya tenido una entrevista personal, también habla de una cuestión que desmorona toda esa historia, porque si las sanciones y las sanciones se basaban en un supuesto vínculo con Hezbollah, como dice el embajador, eso lo desmonta absolutamente completo, ¿verdad? Por completo. Sí, pero no solamente la invitación que le cursó al señor Cartes el primer ministro de Israel este año, ¿verdad? Durante su gobierno, ustedes recordarán que una de las decisiones que tomó el expresidente fue la de mudar la sede de la Embajada de Paraguay de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? El señor Cartes siempre fue un amigo de Israel, por eso que hay cuestiones que se demuestran por la vía del absurdo, ¿verdad? ¿Cómo podría afirmarse de que el expresidente tenía vínculos con uno de los enemigos del gobierno de Israel cuando sus relaciones con este país y con su pueblo siempre han sido tan buenas? Entonces, es así, Pipo. No, claro, o sea, un país que tiene una inteligencia, un equipo de inteligencia muy avesado en esto, sabe quién es quién en cada lugar. Pero vamos a decir que esto pues se había dado antes de la sanción, entonces ellos podían todavía decir no, pero después se enteraron. O sea, si uno quiere creer ya es muy estúpido esto, ¿verdad? Pero la ratificación que da Netanyahu con esa invitación personal, de esa llamada personal al presidente Carter, decirle quiero que venga y esté acá y sea mi invitado, es muy claro en medio de una situación. Digamos que Netanyahu tenía muchas cosas que pensar y tiene todavía otras cosas que pensar en ese momento, pero que haya tenido ese gesto también habla muy bien de la relación y habla muy bien del prestigio de Horacio Cartes a nivel internacional. Es así, porque además él fue invitado a, digamos, que ser uno de los oradores en una conferencia antisemita con otros líderes internacionales, de manera que claramente fue un reconocimiento al señor Cartes como un líder relevante y un gran amigo de Israel. Claro, así es así mismo. Bueno, después de esta semana, entonces, me decía el empresario Ortiz, la semana pasada cuando le habíamos hecho una entrevista, sabíamos que esto tenía que darse en algún momento, porque nosotros estábamos seguros de todo lo que hemos hecho, y él hablaba de que Cartes recuperó lo que él denomina la fuerza y dijo autoridad moral. ¿En qué sentido? De que fue revisado de punta a punta, dado vuelta de punta a punta el funcionamiento de todas sus empresas. Y tuvieron que remitir toda la documentación. Él se refería en ese sentido. Yo no conozco otros grupos, otros empresarios que hayan sido así de puntillosos en la revisión y tener que remitir toda la información de los procesos, de los movimientos financieros, de los paquetes accionarios, etcétera, etcétera. Y al revisar todo eso,
y al no hallar elementos objetivos que sigan sustentando las sanciones, eso le da como más, como autoridad moral para hoy posicionarse, no solamente políticamente, sino empresarialmente, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, porque realmente esto ha sido así, ¿verdad? La información, toda la información solicitada por el gobierno de Estados Unidos fue proporcionada, de manera que no se retaseó absolutamente el envío de nada de lo que haya sido requerido. Claro. Doctor, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros hacemos la última pausa y venimos para cerrar el programa.